oyente, nuevamente con ustedes, el Ministerio Evangelístico del Cielo a la Tierra, con las buenas nuevas de salvación. Hoy le queremos compartir la enseñanza en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Estoy aquí en compañía de mi hermano Daniel. Vamos a leer un pequeño resumen aquí de este capítulo 15 y el hermano nos acompaña en una corta oración. Bueno, seguimos. Lo que contamina al hombre. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9 por el momento. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, Enio, ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a tu padre o a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Me acompañen en oración, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar para través de esta palabra, que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, bendito Rey. Gracias por permitirnos compartir esta palabra en esta tarde, que llegue al corazón de cada uno de los que la escuchen, que la podamos poner por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús nos enseña de la pureza de nuestro corazón, qué es lo que debemos de tener puro, qué es lo que se contamina el corazón del hombre. Se contamina con cosas que salen de él y no con cosas que le entran, nos dice este capítulo. Gracias, Padre Celestial. Entregamos estos minutos en tus manos, que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el conocimiento para compartir esta palabra. Que caiga en tierra abonada y que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos oyentes, Mateo 15, en estos primeros versículos, nuestro Señor Jesús no solo expone un conflicto antiguo, Él revela una lucha que sigue ocurriendo en el corazón de todo creyente hoy también. Mateo 15 nos introduce en uno de los enfrentamientos, un enfrentamiento constante, ya que los fariseos y los escribas, hasta los saduceos, siempre estaban dentro de la multitud que seguía al Señor, pero ellos siempre era con el fin de oponerse, de buscar la caída de nuestro Señor, de hacerlo caer en palabra para poder acusarle o prenderle. Se introduce a uno de los enfrentamientos más tensos. Era un enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos. Aquí no había, de parte de nuestro Señor, no había palabras suaves ni ilustraciones indirectas. Hay una confrontación frontal. Los fariseos y escribas llegan con una acusación clara. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Esta pregunta no nace de una preocupación pastoral. Nace del control espiritual, porque ellos eran como una especie que eran, como dice la palabra, eran como guardianes. Ellos se habían apoderado y querían guardar esa ley mosaica. Tanto que, por el fin de guardarla, le fueron añadiendo mandamientos de hombre, le fueron añadiendo la rodearon de tradiciones humanas con el fin de proteger la palabra, para que la gente ni siquiera se pudiera desobedecerla.
eran cargas pesadas para la gente. Pero esa es la confrontación con nuestro Señor Jesucristo, que cuando ya la tradición o las opiniones humanas quieren estar por encima o a nivel de la palabra de Dios, es donde no acepta nuestro Señor que las tradiciones sea la prioridad sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. No nace de una preocupación pastoral, nace del control espiritual. No están buscando verdad, están buscando una falta, y esa actitud ya revela el corazón del problema. Jesús no responde justificando la conducta de sus discípulos, tampoco minimiza la importancia de la obediencia. En lugar de eso, hace algo mucho más profundo. Cambia el foco, devuelve la pregunta, pero la eleva de nivel. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Con esa sola frase, Jesús deja claro que el conflicto no es entre limpieza y suciedad, sino entre tradición y la palabra divina. Aquí aparece una distinción crucial. Tradición no es automáticamente algo malo. Todos vivimos con tradiciones. El problema es cuando la tradición ocupa el lugar que solo le pertenece a la palabra de Dios. Cuando una costumbre, una interpretación o una práctica humana empieza a tener más autoridad que lo que ha dicho Dios, entonces la tradición deja de ser un medio y se convierte en un obstáculo. Jesús pone un ejemplo concreto y devastador. Ahí donde cita el mandamiento de honra a padre y a tu madre, acompañado de una advertencia muy seria. Quien maldice a su padre, luego expone con los líderes religiosos, habían creado una excepción llamada asada. Eso pasa, es que los líderes religiosos habían creado una excepción llamada Corbal. Y era una declaración religiosa que permitía dedicar bienes a Dios para evitar ayudar económicamente a los padres. Técnicamente era legal, según la tradición, pero moralmente era una traición al corazón del mandamiento de Dios. Esto es clave. No estaban rompiendo la ley abiertamente, la estaban rodeando de explicaciones religiosas que le permitían obedecerla eternamente mientras la desobedecían internamente. Honraban a Dios con palabras piadosas, pero negaban amor práctico a sus propios padres. Amén. Y Jesús no lo tolera. Dice claramente que con esas prácticas invalidaban el mandamiento de Dios. La palabra invalidar significa, es algo muy fuerte, significa dejar sin efecto, vaciar de poder, anular. Es posible citar la Biblia y al mismo tiempo neutralizar su impacto. Es posible defender la fe y al mismo tiempo vaciarla de obediencia real. Eso es lo que Jesús está exponiendo, no una falta ritual, sino una hipocresía estructural. Luego Jesús cita, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Esta no es una sola crítica histórica, es una radiografía espiritual. El problema no es la falta de palabras religiosas, es la distancia del corazón. Es la distancia del corazón. O sea, estos líderes religiosos trataban de cumplir la ley, pero le pusieron demasiada carga que ni ellos aún mismos podían llevar. Pero realmente se fijaban más en los mandamientos y en las tradiciones, pero su corazón estaba muy lejos del Señor. Tanto que tuvieron al Señor Jesucristo cerca y no notaron las señales, tanto que sabían de palabras porque tenían conocimiento de la palabra, eran estudiosos de la palabra, guardaban la palabra, pero el Señor llegó personalmente en persona a ellos y no lo reconocieron, porque su corazón estaba distante de él. Ellos nomás querían era imponer para guardar la ley y que se cumplieran las tradiciones humanas. El otro contexto del capítulo 15 de Mateo dice también que Jesús, llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial está desarraigada. Toda religión que nuestro Dios no plantó, está desarraigada. Toda tradición que Dios no plantó, está desarraigada. No está con Dios. Es cosas que no son de Dios. Puede haber muchas religiones, muchas tradiciones, pero si no está conforme y autorizado por nuestro Dios, no está arraigada por Dios. Y le quería dar explicación, que todo lo que entra, lo que uno come, eso no lo contamina a uno. Lo que sí contamina a uno es lo que sale del corazón, lo que sale, los malos pensamientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los pensamientos de homicidio, de adulterio, de infidelidad. Sale de nuestro corazón, sale la murmuración, sale la contienda, sale no he dicho cosas, que eso realmente es lo que nos separa de Dios. Por eso Dios dice que estamos de boca le honramos, pero estamos lejos de Él. Eso es más peligroso, todo lo que sale del interior de nuestro corazón. Eso sí contamina al hombre. Y bueno, hermano, ¿tiene algo que aportar de esta contaminación de estas tradiciones? Sí, hermano, es importante porque podemos mirar que los fariseos eran bastante, ¿cómo podría decir? O sea, eran tan religiosos que le colocaban más a la palabra de Dios. O sea, les parecía que la palabra de Dios le faltaba algo, ellos le colocaban más. De ahí de que hubo tanta controversia con Jesús y ellos, pero Jesús los confrontaba mucho, ¿cierto? Porque realmente todo lo que ellos le añadían a la palabra de Dios eran tradiciones de ellos que no servían para nada. El único que le beneficiaban era ellos sí se beneficiaban. Por eso puso el Señor Jesús el mandamiento del padre y madre como ejemplo, porque ellos, en vez de dejar de que un hijo ayudara a los padres, pues querían que lo que los hijos producieran, que los llevaran a ellos al templo para ellos beneficiarse. Y de ahí que fue tanta controversia con los fariseos. Pero me llama mucho la atención por lo que Pedro le respondió en el versículo 15. Dice Pedro que respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre? Es una palabra, el verbo, una palabra tan fuerte, lo que habla eso. Lo que entra a la boca, dice, va al vientre, y después ¿a dónde va? Va al inodoro, a la letrina. Vaya. Pero él muy claro dice: pero todo aquello que sale del corazón, esto sí contamina al hombre. Miremos lo que pasa hoy en día con nosotros también, lo que está pasando. En nuestro tiempo, esto fue hace más de 2000 años, donde el Señor Jesús tuvo esta controversia con los fariseos, pero aún seguimos habiendo muchos fariseos dentro de la doctrina cristiana, porque le quitamos cosas a la palabra para ponerle tradiciones a nosotros a cosas que no son bíblicas. Entonces, por ejemplo, se le dice a una persona: si usted no se pone un vestido largo hasta la pata, usted no se va a salvar. Si usted se corta el cabello, va a tener problemas. Entonces son cantidad de cosas de que el hombre se mete en su... O sea, el Señor Jesús confrontó muy fuerte a estos fariseos por los legalistas que eran ellos, porque eran demasiado legalistas. ¿Cómo era imposible que ellos dijeran que un hombre se contaminaba porque se alimentaba sin lavarse las manos, ¿cierto? Y eso para ellos era un pecado. Era un pecado, es que no era solamente la contaminación de que fuera a contaminar el cuerpo, sino que prácticamente estaban queriendo decir de que ellos, sin lavarse las manos, estaban contaminando su alma y su espíritu, y por eso lo ponían ellos como mandamiento. Entonces hay que ver de que estos fariseos fueron bastante, le pusieron muchas trampas al Señor Jesús con sus tradiciones, pero vemos cómo Jesús los confrontó, y así tenemos que ser hoy en día también nosotros, a través de la palabra de Dios. Bueno, hermano, entonces también nos dice aquí que
que esto no es una crítica histórica, es una radiografía espiritual. El problema no es la falta de palabra religiosa, es la distancia del corazón. El problema no es la ausencia de adoración externa, es la de conexión interna. Jesús llama a estas personas hipócritas. Amén. No como insulto barato, sino como diagnóstico espiritual. El hipócrita, en el contexto bíblico, es alguien que representa un papel, alguien cuya apariencia externa no coincide con su realidad interna. En este caso, líderes que parecían profundamente espirituales, pero cuyos corazones estaban gobernados por el orgullo, el control y la autosuficiencia. Amén. Este pasaje nos confronta porque nos revela una verdad incómoda. ¿Podemos usar la religión para evitar la obediencia real? ¿Podemos refugiarnos en prácticas, lenguajes y estructuras que nos hacen sentir correctos mientras esquivamos las demandas más profundas del amor? También, hermanos, pasemos a la fe de la mujer cananea. La fe, dice la palabra del Señor, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada de aquella hora. Aquí vemos un contraste, hermano, mire. Ese mismo Jesús que estaba exponiendo la falsedad espiritual de los fariseos, del pueblo judío de Israel, se retira a una región gentil, una región que estaba fuera de todos los alcances del judaísmo, que estaba fuera de toda la cultura y de la ley de Moisés y todo eso. Y ahí vemos que dice Mateo, una mujer cananea. O sea, no solamente dijo una mujer, sino la llamó cananea, exponiéndola, que ella no tenía derecho a nada, no tenía nada que pedir a Jesús, porque dijo que estaba fuera, no tenía el alcance del judaísmo ni la ley mosaica, solamente eso era para los judíos, el pueblo de Dios. Pero sin embargo, mire, Jesús, que exponía acá, se fue, como diciendo una de las gentiles, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces se expandió. Aquí es donde también vemos una expansión del evangelio, porque salió del territorio judío para la religión gentil. Ella, mire, que clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Mire la aclamación, ella llamó a Jesús Señor. O sea, tuvo más fe que todos los líderes religiosos. Tuvo una fe verdadera, una fe más importante que estos líderes religiosos. Lo llamó Señor. Y además le dijo hijo de David. Un título mesiánico. Amén. Un título mesiánico. Cosa que no hicieron los judíos, que no reconocieron que el Señor estaba ahí. Sabían tanto de la palabra, estudiaban tanto de la palabra y no reconocieron al Señor. En cambio, esta mujer era hijo de David. Y no se acercó por los méritos de Jesús, sino clamó misericordia. Amén. Sí, misericordia, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente, pero hay algo que lo deja así, algo sorprendido. Aquí. Este silencio, para muchos lectores, este silencio es desconcertante.
Es el silencio de Jesús, desconcertante. ¿Cómo fue Jesús, este Jesús tan compasivo en otro pasaje, guarda silencio ante un clamor tan sincero? Pero esto nos va a entender, este silencio del Señor no es indiferencia, es una prueba, que este silencio no está rechazando a la mujer, está revelando algo más profundo. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, no es negación, sino proceso. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole, pídela, pues da voces para nosotros. O sea, ellos no se preocuparon por el clamor, por la necesidad de la muchacha. Ellos estaban preocupados ahora porque daba voces, por el ruido. No por la necesidad. Lo incomodaba el ruido, el grito, la gritería. Reaccionan de una manera impredecible. Les piden a Jesús que la despida porque da voces tras ellos. No le incomoda el sufrimiento de la mujer, le incomoda el ruido. Su clamor interrumpe la palabra del Señor y lo que el Señor estaba aclarándole a ellos. Entonces ellos no se preocuparon por la mujer, ni por la necesidad de la mujer, ni por el clamor, sino más bien estaban preocupados por el ruido, por la gritería de la mujer, por el clamor. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces dice acá más abajo, 24, él respondiendo, la mujer da voz, él respondiendo a Dios, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. El reino de Dios vino primeramente a la casa de Israel, a los judíos. Amén. Al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Por eso, a eso vino el Señor, a traer la palabra, a traer la revelación, a traer la luz al pueblo judío. Pero a raíz de eso vemos, de esa negación, de ese rechazo del mismo pueblo judío, vemos que después se expandió, y esa es una especie de expansión del Evangelio a otras regiones gentiles, a los gentiles, a las personas que sí realmente creían en la palabra y se acercaban por la palabra. Vemos algo aquí que dice que también suena, aunque muchos lectores también dicen que es algo muy místico, cuando el Señor Jesús, ella dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. Respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Mucha gente toma esto como un insulto. Y de una u otra forma tiene algo así como insulto, pero aquí la palabra perrillo, la palabra usada en el griego y en el hebreo, perrillos, no es un perro callejero, como mencionan en otro pasaje, que no echáis a los perros o los perros de la abuela, porque los perros era una diferencia. Habían perros callejeros que eran una especie de perros salvajes, que se alimentaban de carne humana, de sangre humana, y eran carroñeros. Pero el término de este perrillo era perro doméstico. Pero tanto que ella lo aclara más adelante. Ella dice, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. O sea, era un perro casero, estaba abajo de la mesa donde comían. No era un perrillo, perro doméstico, como hacía el hermano Wilson, que tiene un perrito en la casa. Era un miembro más de la familia, pero era un animalito, inofensivo, pero doméstico, esa buena expresión. O sea, tampoco ve algo tan horrible que Jesús haya tratado con un perro, como un animal salvaje, no, como algo tierno. Pero mire la fe de esta muchacha, el mismo del Señor Jesús quedó admirado. 2 o 3 ocasiones el Señor quedó admirado de algunos personajes. Por la fe de ellos. Le sorprendió que nunca halló tanta fe en Israel y la halló en personas gentiles. Aparte, y aquí es uno de esos asombros. Dice, el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Nunca le dio el Señor nunca exhortó a los judíos siquiera con esa exclamación, sino a personas gentiles. Porque vio que el grande era la fe de esta muchacha, fe que nunca tuvieron estos judaizantes, estos judíos, estos líderes de la ley del Señor, estos líderes religiosos, que tenían mucho conocimiento, pero ese mismo conocimiento los cegó, porque no reconocieron al Mesías. Y vemos esa fe tan grande de esta mujer.
¿Tiene algo más que compartir, hermano, sobre Sí, ahí compartiendo un poquitico ahí que ya no es mi compañero, ya se nos está haciendo largo, pero es muy importante lo de esta mujer cananea, porque es que mire que Isela, una mujer cananea, pertenecía a la tierra de Canaán cuando antes de ser conquistada. Esta mujer, estos cananeos eran hombres paganos, idólatras, que adoraban dioses, unos dioses paganos muy malos, y que eran bastante, ponían en práctica las inmoralidades sexuales, dice la historia, que estos cananeos eran bastante tremendos en esa parte, al menos lo idólatran. Y al por eso es que Jesús le dice: oh mujer grande, estuve de ver la fe de esta mujer, una mujer que era pagana, de una tierra pagana, pero que allí estaba poniendo toda la fe y la esperanza en el Señor Jesús. Bueno, hermano, yo creo que hay que muchar por ahí, oremos. Amado Dios, gracias. Aquí estamos delante de tu presencia. Amén. Gracias por esta enseñanza de Mateo 15, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a confiar en tu palabra, poner tu palabra por encima de toda tradición, de toda opinión humana. Que tu palabra siempre prevalezca por encima, mi Señor, de toda tradición. Que tu palabra sea nuestra guía, tu palabra sea el espejo por el cual nosotros debemos caminar, mi Señor. Amén, Señor. Estamos aquí, mi Señor. Ayúdanos a confiar más en tu palabra, a vivir más por tu palabra y a amar más tu palabra, mi Señor. A darla, a conocer, a experimentar por medio de ella, mi Señor, tu amor, tu compasión y tu ayuda. Amén. Ayúdanos, mi Señor, a aumentar, a fortalecer nuestra fe como esta mujer cananea, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú eres un Dios compasivo, así como tuviste compasión con la multitud, mi Señor, que llevaba rato, casi 3 días, mi Señor, detrás de ti, y tú tuviste compasión de ellos, mi Señor, y se vio algo sobrenatural de parte tuya, mi Señor, la multiplicación de los panes, Amén. a más de 4.000 personas, mi Señor, y vimos, mi Señor, que tú actuaste como provisor, como el que provisiona, el que tú eres nuestro proveedor, y pusiste a tus discípulos, Señor, como tus ayudantes, como lo pusiste a distribuir a tu provisión, que nosotros también seamos, Señor, sus discípulos, que seamos distribuidores de tu palabra, Amén. de tu enseñanza, mi Señor, que tú eres el que provee y nosotros distribuyamos, mi Señor. Gracias, bendito Dios, te damos por esta enseñanza. Aquí la gloria, la honra y el honor, en el bendito santo nombre, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Amén.